Última hora. El senador J.P. Hernández en la cuerda floja, Corte Suprema abre investigación por complot contra Roy Barreras. La noticia estalló como una bomba en el panorama político colombiano. La Radio Nacional de Colombia informó en exclusiva, a través de RTVC Noticias, que la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación formal contra el senador Jonathan Pulido Hernández, más conocido como J.P. Hernández, por su presunta participación en un plan para desprestigiar al entonces senador y exembajador Roy Barreras. El escándalo no solo pone en tela de juicio la ya desgastada credibilidad del joven senador santandereano, sino que además expone lo que muchos ciudadanos venían denunciando desde hace meses. J.P. Hernández no es el outsider que decía ser, sino un político más al servicio del uribismo, dispuesto a traicionar la confianza de quienes lo eligieron bajo la promesa de luchar contra ese mismo sector político que hoy parece defender con uñas y dientes. Vamos a tumbarlo, Uribe, chao, Uribe, chao, Uribe, chao, chao, chao. Si el Matarife quiere matarnos, vamos a morir por el país. ¿Sí, aló? Le habla Álvaro Uribe Vélez, que la Santísima Virgen siempre lo proteja. Uribe, Paraco, el pueblo está berraco. La traición de J.P. Hernández, del discurso antiuribista al abrazo con sus verdugos. Cuando J.P. Hernández saltó a la escena política nacional lo hizo con un discurso claro, denunciar los abusos del uribismo, enfrentarse a los clanes políticos tradicionales y defender al pueblo desde la independencia. Con un tono fresco y cercano, capturó la atención de una ciudadanía cansada de las viejas maquinarias. Que ha dejado un cuerpo frío, aunque cambie de uniforme, por dentro sigue podrido. Capturar a un abuelito que trabaja por un peso y al político ladrón, al no lo meten preso. Oiga, señor policía. Pero hoy, con la investigación de la Corte Suprema sobre la mesa, lo que se destapa es mucho más grave que un simple cambio de discurso. Se estaría confirmando que J.P. Hernández participó en un plan sucio para destruir la reputación de Roy Barreras, y aliado clave del presidente Gustavo Petro. Según la información conocida, testigos clave han señalado que Hernández habría intervenido en la planeación de una estrategia mediática orientada a enlodar el nombre de Barreras y minar su trayectoria política. Justo en un momento en el que el hoy ex embajador representaba un obstáculo para los sectores más oscuros del establecimiento. La pregunta es inevitable: ¿quién estaba detrás de ese plan y a quién beneficiaba directamente? Corte Suprema pone el reflector sobre J.P. Hernández. Y mucha atención que la Corte Suprema de Justicia decidió abrir investigación contra el senador J.P. Hernández por su presunta participación en un plan para enlodar al ex embajador Roy Barreras cuando era senador de la República. Karen Malpica tiene todos los detalles. Usted conoció en exclusiva los videos de los testigos que, digamos, vinculan al senador J.P. ¿Qué dicen esos testimonios? Adelante. Gracias, Rafa. Muy buenas tardes. Así es, precisamente estos testigos afirman que el senador J.P. Hernández habría fraguado todo un plan para intentar enlodar al entonces senador Roy Barreras y hacerle un daño mediático y público. Estos testimonios, estos testigos fue los que escuchó la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y por ello decidió que abrirá investigación para confirmar si el senador J.P. Hernández precisamente estaba manipulando testigos. En el siguiente informe, todos los detalles. Por eso yo le estaba explicando todo cuando me subí a la camioneta, porque todo resume hasta ahí el por qué yo me voy. Resulta que entonces me dan la vuelta en la camioneta, señor J.P. Hernández, antes de grabarme y todo, porque él tiene un audio original de todo lo que me preguntó en el celular personal de él. Pero él, antes de decirme eso, de comenzar a grabar, me dice que Daniel Sepúlveda está próximo a entrar a la cárcel por una denuncia que él va a hacer. Que si yo doy un Abre el micrófono, por favor. Que si yo doy un testimonio que lo favorezca a él, que entonces, que si yo doy un testimonio que lo favorezca a él,
O sea, nos fue algo beneficioso en el Congreso. ¿Qué era lo beneficioso? Que me pagara la totalidad del contrato que yo estaba efectuando en el momento. O que me pagaran y yo no tenía que venir a presentarme a trabajar al Congreso. O sino que me daban una salida del país. Este es uno de los testimonios por los que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió que investigara al senador J.P. Hernández por su presunta participación en un plan para enlodar a Roy Barreras por medio de falsos testigos. El proceso inició luego de que el congresista J.P. Hernández publicara este trino en su cuenta de X, donde se le atribuían presuntas irregularidades al entonces senador Roy Barreras con la subcontratación de la empresa Dicitec SAS con Espejo Público SAS en el convenio número 983 de 2022, celebrado entre el Senado de la República y Dicitec, que tenía por objeto la prestación del servicio de operación y producción de contenidos del canal del Congreso. Por esta razón, el entonces senador Roy Barreras denunció por calumnia y hostigamiento agravado a J.P. Hernández. El 19 de marzo de 2025, la Corte abrió la investigación previa contra el senador Hernández. En el marco de esta investigación fueron citados varios testigos, entre ellos Kilian Torres Rojas, quien trabajaba como camarógrafo del canal del Congreso, Jairo Uribe Muñoz, quien era el productor del canal del Congreso, y Catherine Torres Rojas, quienes no incriminaron a Barreras, sino que por el contrario pusieron de presente la existencia de un presunto plan para atacar mediáticamente al entonces senador. Cuando usted se refiere al senador J.P. Hernández, ¿lo que él buscaba era hacerle daño al senador Roy Barreras? En lo que hablaba con él, no solo quería hacerle daño a Roy Barreras, a muchos más. Él en esos momentos quería ser mediático y lo logró con nosotros porque lo logró. Eso sí es un show grandísimo por todo lado. Todo lo que nos ofreció, ya después lo llamábamos para que nos cumpliera. Ya no nos contestaba, nos decía, lo tuyo va muy bien. Pues según lo que me comentó Daniel Sepúlveda, él era el que estaba organizando todo. Organizando todo, ¿a qué me refiero cuando estoy organizando todo? Él era el que les iba a decir qué tenían que decir, en qué modo se tenían que presentar, que inicialmente fue de incógnito. Así que las grabaciones que ellos iban a hacer de testigos iba a ser en modo encubierto, no sé cómo explicártelo. Que nadie iba a saber que eran ellos, que el testimonio, que ellos daban el testimonio como víctimas, que ellos iban a dar el testimonio como víctimas y que nadie iba a saber pues quién era el que estaba dando el testimonio. Que ellos ya tenían muy bien organizado todo. Eso fue lo que... Pero, la verdad, usted no trabajó papel. Sí. En ese momento no sabía, pero después se enteró quién era. Sí, yo en ese momento creí que era un empleado más, de John Jairo Uribe Muñoz. Yo creí que era un empleado más, porque ellos me dijeron que él era el que estaba organizando todo. Que ellos no tenían que preocuparse por nada y que les iba a colaborar en temas de empleo. Por si John Jairo los dejaba de nuevo sin oportunidad laboral, que tranquilos que él les iba a ayudar. Yo llegué a creer que era un empleado más de allá, del Congreso. No supe, yo tiempo después de que supe que era un senador. No lo creía, pero... ¿Cómo era el nombre completo de él? No sé. ¿Del senador? J.P. Hernández. Yo solo sé que se llama así porque así siempre lo han catalogado. Por estos testimonios, la Corte Suprema decidió abrir otro proceso en contra de J.P. Hernández y poder aclarar si lo dicho por los testigos podría configurar una manipulación de testigos. El máximo tribunal de la justicia ordinaria no da puntada sin dedal. Abrir investigación formal significa que existen elementos serios, testimonios y pruebas iniciales que ameritan una indagación profunda. Lo delicado del asunto es que los testigos no hablan de simples rumores, sino de un entramado organizado para desprestigiar mediáticamente a Barreras. Usando el poder de las redes sociales y el impacto comunicacional que el propio Hernández cultivó durante su campaña. Esto lo ubica en una posición crítica. De confirmarse su participación, estaríamos hablando de un senador que usó su visibilidad no para defender al pueblo que lo eligió, sino para ejecutar encargos políticos contra figuras del progresismo. ¿Qué pasó con el senador del pueblo? Lo que más indigna a la ciudadanía es la doble cara política de J.P. Hernández. En campaña, se vendió como la voz rebelde, el hombre que enfrentaría al uribismo y sus abusos. En el Senado,
ha terminado convertido en uno de los principales atacantes del presidente Gustavo Petro y del proyecto progresista que prometió defender. Pasó de denunciar a Uribe y sus herederos políticos a defenderlos de manera descarada, alineándose con la misma clase política que juró combatir. Y lo más grave, lo hace justo en el momento en que el gobierno de Gustavo Petro avanza en reformas sociales históricas en salud, educación, trabajo, tierras y transición energética. En lugar de apoyar estas iniciativas, J.P. Hernández se ha dedicado a torpedearlas, dándole aire a la derecha más radical y poniendo palos en la rueda de los cambios que el pueblo votó en 2022. Un escándalo que lo desnuda ante el país. Lo que revela esta investigación es mucho más que un caso aislado. Expone la verdadera cara de un senador que traicionó la confianza de miles de votantes. Traicionó a quienes lo eligieron como alternativa al uribismo. Traicionó al progresismo que le dio respaldo inicial. Y traicionó al país al prestarse para estrategias mediáticas de difamación. Su caso recuerda a otros personajes de la política nacional que usaron el disfraz de la independencia para terminar sirviendo a los poderosos de siempre. Y aquí surge la gran pregunta que muchos se hacen hoy: ¿qué precio tuvo esa traición? La estrategia del uribismo, usar a falsos independientes. No es coincidencia que el uribismo, debilitado y con múltiples cuestionamientos judiciales contra su líder histórico, haya encontrado en personajes como J.P. Hernández un instrumento perfecto. Con un discurso juvenil y supuestamente independiente, entró al Congreso con un aire fresco. Pero poco a poco fue revelando su verdadera agenda: atacar con fuerza al presidente Petro, alinearse con la oposición uribista y convertirse en un eco de las narrativas de los grandes medios tradicionales. El caso Barreras es apenas la punta del iceberg. La estrategia parece clara: usar a falsos independientes para golpear desde adentro al progresismo y frenar los cambios que se están implementando en Colombia. El contraste con Gustavo Petro, el mejor gobierno en décadas. Mientras J.P. Hernández se hunde en un escándalo judicial y moral, el presidente Gustavo Petro sigue consolidándose como el mandatario que más transformaciones reales ha impulsado en Colombia en las últimas décadas. Reforma agraria, más de 1 millón de hectáreas en proceso de democratización para campesinos. El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció la entrega de tierras en San Vicente del Caguán, en Caquetá. El nuevo director de la Agencia Nacional de Tierra, Felipe Harman, se refirió a la entrega de tierras que hizo su entidad durante los últimos días en San Vicente del Caguán, donde se beneficiaron más de 150 familias. Después de atender alrededor de 30 organizaciones campesinas del país en el marco de este gran impulso a la reforma agraria, tenemos una excelente noticia para los campesinos del Caquetá, una región olvidada, una región que fue en su momento sumamente violenta. Hoy cuenta con 4.331 hectáreas formalizadas, más de 150 familias hoy reciben un título. Los campesinos de la zona le agradecen al gobierno nacional del presidente Gustavo Petro su compromiso con la reforma agraria y con los campesinos de la región. Que se lleva una lucha arduamente durante muchos años por nuestros títulos, porque siempre el Estado nos había impedido poder ser dueño de nuestros previos. Después de nosotros ser dueños nos pasaron a ley segunda y nos han puesto tranca por todos los lados. Hoy en día, gracias al nuevo presidente que tenemos y a la Agencia Nacional de Tierra, logramos llegar a eso, a que poder ser dueños de nuestros previos. La reforma agraria del presidente Gustavo Petro avanza en toda Colombia y prioriza a los campesinos víctimas de la violencia. Y hoy tenemos la gratitud de decir que la reforma agraria también implica titulación y que un título es la tranquilidad en el corazón de una inmensa cantidad de familias que le van a dejar su legado a sus hijos y a sus nietos y que tienen la seguridad jurídica para producir en su tierra. Reforma agraria avanza en el país, hoy es noticia. Educación, ampliación de la cobertura universitaria y programas de gratuidad. Volví a la SAE, pero a terminar algo que habíamos empezado y que no podíamos dejar a medias: la universidad pública y gratuita para los jóvenes de Soacha. Cumpliendo con el mandato popular de la juventud que eligió un cambio, y siendo presidente de la SAE, tomé la decisión de buscar los mejores predios para entregárselos a las universidades públicas y ampliar su oferta educativa. En agosto del 2024 instalamos una mesa técnica y avanzamos en una política de descuentos para que la SAE hoy pueda vender sus activos a entidades públicas con un descuento especial.
Al inicio del gobierno también hicimos los cambios en el plan de desarrollo que debían hacerse para poner los activos de la mafia en manos de la juventud y en manos campesinas. Finalizando el 2024 dejamos todo listo, avalúos, viabilidad, y ahora en el ministerio conseguimos la plata para comprar el lote, la primera fase del proyecto y la oferta académica. Hoy, en abril del 2025, como ministro de Educación, firmamos la compra del lote y el esfuerzo del gobierno del cambio se convierte en una victoria para miles de jóvenes. 13.000 millones invertidos, 8.367 metros cuadrados en una ubicación estratégica. Nos vemos luego para poner la primera piedra con el presidente Petro a fin de año y entregar una nueva sede de la universidad gratuita y de calidad. Salud. Reformas para fortalecer la atención primaria y reducir el negocio de unos pocos. Nunca hemos tenido tampoco eso, hasta ahora. Llega esta oportunidad de que le lleguen a la casa a uno, le hagan un examen. En este nuevo gobierno, con nuestro presidente Gustavo Petro, se ha cumplido lo constitucional, lo que está en la Constitución del 91, que es proteger y brindar la seguridad de salud dentro de los territorios étnicos, donde no se había visto más antes con los otros gobiernos. Anteriormente el tema de salud para los pueblos indígenas era pésimo, no atendía bien el hospital, que los indígenas que llegaban con una cócora así bien regladita, con su traje típico, traje así sucio, así como sea, el médico aquí en Arauca en la época no lo atendía bien. Muchísimas gracias a ustedes, todos ustedes, y las gracias que ustedes vinieron y todo el esfuerzo pero llegaron aquí a nuestros territorios. Energía. Pasos firmes hacia la transición energética y el fin de la dependencia del extractivismo. Petro le cumplió al país. Estamos cambiando la historia energética de Colombia. Desde 2002, el sector de minas y canteras va en descenso, porque avanzamos hacia una economía menos dependiente de los combustibles fósiles. Hemos multiplicado más de 10 veces la generación de energías renovables. Hoy, nuestra matriz es 63% hídrica, 27% térmica, 10% solar y eólica. Con 2,4 gigavatios instalados, logramos un hito histórico, 1,9 gigavatios de energías limpias a gran escala. En La Guajira, reactivamos 20 proyectos solares y eólicos, que incluirán 2.400 megavatios, casi el 40% de la meta nacional, y con 1.724 comunidades energéticas, desde escuelas del Chocó hasta hospitales autosostenibles en Huila y Tolima. La energía limpia ya es una realidad para miles de familias. Se redujo la factura de luz, 30.000 pesos menos en el Caribe, 10.000 pesos menos en Santander y alivios en todo el país. Colombia se enciende con energía limpia, más barata y más justa. Paz total. Avances en la construcción de un país donde el diálogo y la reconciliación sustituyen la violencia política. Lo vieron ustedes en la imagen del día. El presidente Petro dio hoy la orden de destrucción del arsenal del Grupo Comuneros del Sur, con base en Nariño, con el que dialogó durante 18 meses hasta que hoy firmó el primer acuerdo de la paz total. El presidente Gustavo Petro se desplazó con una comitiva nacional e internacional para asistir a la firma de desmovilización con el Frente Comuneros del Sur del ELN en Pasto, Nariño, y ordenó destruir su arsenal. Le ordeno al capitán Víctor Paz que proceda con la destrucción del material de guerras del Frente Comuneros del Sur. ¡Fuego del área! Uno por uno los firmantes del proceso pasaron ante el público para reconocer sus acciones de guerra. Nosotros creemos que como comuneros debemos de ser sujetos activos en la construcción de esa paz territorial. Petro aseguró que este acto sí representa el ideal principal de la revolución del ELN original de los años 70. Debo reconocer que en Comuneros del Sur del ELN brilló más la idea del cambio, la transformación del territorio, el beneficio del pueblo y la sociedad, que el ELN que cayó sobre el Catatumbo. Y explicó por qué no se podrá llegar a la paz con los combatientes del ELN, con los que actualmente no existen mesas de conversaciones. Un traqueto jamás hará la revolución. Jamás. Y si se desarrolla un cuerpo armado en medio de la cocaína y el dinero,
estará al servicio de los dueños de la cocaína y del dinero y no del pueblo. Petro aseguró que el símbolo más preciado del ELN lo tiene en su despacho. No han dicho ni pío sobre la sotana del padre Camilo Torres. Les dije, ¿qué opinan? ¿Qué hacemos con ella? Nada. Es más famoso Pablito y más famosos se ordenan los miembros del cartel mexicano que les paga la cocaína que el recuerdo de su fundador caído en combate. Con el presidente Petro realiza la primera entrega real de armas de un grupo ilegal con el que se desarrollaron diálogos de la paz total. El contraste no puede ser más evidente. Mientras Petro gobierna para el pueblo, JP Hernández trabaja para destruir a quienes buscan los cambios que Colombia necesita. El tiempo corre en contra de JP Hernández. Con la investigación formal de la Corte Suprema, el reloj empieza a marcar la cuenta regresiva para el senador. Cada testimonio, cada evidencia y cada movimiento procesal lo acercan a un escenario inevitable, responder ante la justicia y ante el país por sus actos. Lo que parecía ser una carrera política prometedora podría terminar convertida en un triste ejemplo de cómo la ambición y la traición destruyen reputaciones más rápido de lo que se construyen. Amigos y amigas de esta comunidad, lo que vemos hoy no es un simple escándalo, es la confirmación de que JP Hernández traicionó a un país entero. Se disfrazó de independiente para llegar al Congreso, pero una vez allí se entregó al uribismo, atacó al gobierno más progresista de la historia y ahora enfrenta a la justicia por un supuesto complot sucio contra Roy Barreras. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que JP Hernández merece seguir en el Senado después de esta traición? ¿Piensan que la Corte Suprema debería actuar con toda la contundencia para que no haya impunidad? Los leemos en los comentarios. Y recuerden, suscríbanse, activen la campanita, dejen su like y compartan este video para que la verdad llegue a todos los rincones de Colombia. Porque aquí, en este canal, no nos callamos ante los traidores. Amigos y amigas de RTVC Raya Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Raya Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.